Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy tengo el gusto de estar con un abogado constitucionalista, escritor, ensayista, alguien que hace parte de la discusión pública en Colombia desde hace muchos años, desde de justicia y desde la Universidad Nacional. Es un profesor a quien yo admiro y le doy las gracias por estar aquí, Rodrigo Primi. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias por la invitación, Juan David. Es un gusto estar aquí. Estamos en una época electoral y yo quise invitarte, tenía hace mucho tiempo pensado invitarte, pero no me interesa tanto las personas en el sentido de sus trayectorias, historias, sino de los temas que sean oportunos y pedagógicos, porque muchas veces en los medios se discuten las cosas como si ya todos supiéramos de ellas y muchos de nosotros sentimos que necesitamos aprender. Tú has sido insistente en los últimos años, décadas diría yo, en la necesidad de una reforma política para Colombia. Has propuesto sistemas parlamentarios menos presidencialistas, has escrito columnas, ensayos. Me gustaría un poco que empezáramos por ahí. ¿Y por qué crees que en el debate público y electoral ese tema no aparece de una manera tan plausible, en todo caso, tan elocuente como creo que todos nos damos cuenta que es necesario? Yo creo que el tema tiene sus complejidades, pero yo quisiera plantearlo así. Lo primero es que los diseños institucionales cuentan. Es decir, que la manera como las instituciones estén constitucionalmente configuradas tiene incidencia en la política, tiene incidencia en las dinámicas sociales, y puede incluso bloquear o al contrario favorecer transformaciones sociales buenas. Y yo creo que la Constitución del 91 en esencia fue una gran conquista y logró muchos avances, sobre todo en la orientación, si se quiere, filosófica, ideológica del Estado, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de la diversidad, de los pueblos indígenas, de los derechos de la mujer, etcétera. En el establecimiento de ciertas cosas que todo el mundo valora muy positivamente, por ejemplo la Corte Constitucional, aunque creo que no está en su mejor momento, pero la Corte Constitucional, la acción de tutela, el amparo de los derechos a través de mecanismos judiciales, todo eso es inmensamente positivo y creo que tuvo diseños institucionales que yo en términos generales comparto. Estamos en el debate del Banco de la República. Yo al principio fui muy crítico de ese diseño, pero creo que es un diseño bastante equilibrado. El Banco de la República colombiano es un Banco de la República con autonomía, pero no únicamente exclusiva, concentrado en el control de la inflación, sino en coordinación con la política económica general. Entonces creo que tuvo enormes aciertos, pero hubo temas en donde no se discutieron porque en Colombia no se han discutido, que es, por ejemplo, el tema del presidencialismo. El tema del presidencialismo en Colombia solo se planteaba como si hay exceso de presidencialismo o por el contrario tenemos presidentes muy débiles, pero nunca se discutía la forma de gobierno presidencial y yo creo que ese es un tema clave. Un segundo tema clave es el tema electoral y de partidos. La Constitución del 91 ahí cometió errores. En el presidencialismo es como una ausencia que no ha estado en el debate. En el tema electoral hubo errores, es decir, se creó una institución que es el Consejo Nacional Electoral. Al principio el diseño no era tan malo y luego en una reforma del 2001 se empeoró porque es un consejo electoral controlado por los partidos mayoritarios del Congreso y se le pide a ese consejo electoral controlado por los partidos mayoritarios en el Congreso por la manera como se eligen sus integrantes, los llaman magistrados, pero no tienen la independencia de un magistrado, hace que dependan de los partidos mayoritarios y se les dice garanticen los derechos de las minorías. Eso no tiene sentido. Un tercer y el tema digamos, de la regulación de la política y de los partidos. O sea, incluso inicialmente en la Constitución del 91 había una norma que decía que la ley no se podía meter en la estructura interna de los partidos, supuestamente para garantizar su autonomía, pero eso permite partidos que no sean democráticos en su organización. La ideología de los partidos yo creo que es abierta.
debe haber todas las ideologías posibles, pero en su organización yo creo que sí es importante que sean democráticos. El tema de la financiación tampoco quedó muy claro. Y un último tema que a mí me parece que quedó regular o mal en la Constitución del 91 o incompleto es el tema del ordenamiento territorial. Es decir, en Colombia se apostó, y esa apuesta tenía sentido, con fortalecer las autonomías de los territorios, pero sin cambiar o sin hacer un cambio profundo. Se dejó abierta la puerta, pero sin hacer un cambio profundo a el régimen territorial colombiano. Es decir, la idea que hay la nación, los departamentos y los municipios, y más o menos con las divisiones territoriales heredadas desde la Constitución del 86. Lo único que se hizo fue básicamente convertir lo que en nuestra época llamaban territorios nacionales, las intendencias y comisarías, en departamentos. Y se abrió la posibilidad de que hubiera regiones, pero eso tampoco se desarrolló. Y yo creo que esas tres patas, el tema de la forma de gobierno, discutirlo mejor. Yo soy partidario de una forma parlamentaria, pero entiendo que eso es muy difícil lograrlo, entonces uno puede matizarlo, y ahora explico por qué. Soy partidario de un ordenamiento territorial distinto, un poco en la línea de Falsborda, de unas 10 regiones sólidas, que se les pudiera como unas autonomías propias como las de España, o lo que llaman un regionalismo asimétrico. Y el tema electoral, que haya una corte electoral o un consejo electoral, pero realmente independiente, con magistrados independientes, y con una financiación estatal de los partidos, con listas cerradas, de pronto modificando para que haya de pronto algunas circunscripciones nominales, como han propuesto algunas, no todas. Y yo creo que esas tres patas son patas muy importantes para mejorar la política en Colombia y mejorar al mismo tiempo la capacidad del Estado. Entonces esas son como tres patas fuertes. Entonces yo te voy a proponer precisamente que desgranemos esas tres patas fuertes. ¿Qué es el presidencialismo y cuál sería el debate si tú crees que un sistema parlamentario, pero expliquemos también qué sería un sistema parlamentario, qué sería lo que tendríamos que empezar a debatir frente a ese exceso de concentración de poder en la figura del presidente de la República? Hay una distinción clásica. Algunos autores como Cheihu, que es uno importante en este debate, dice que esa distinción ya no tiene tanto sentido, pero yo creo que sigue teniendo sentido. Distinguen entre los regímenes donde hay separación de poderes por la relación ejecutivo-legislativo. El presidencialismo parlamentarismo no tiene nada que ver con cómo se organiza lo judicial, sino sobre todo la relación ejecutivo-legislativo. Y se distinguen dos grandes formas de gobierno y uno intermedio: el régimen presidencial, régimen parlamentario y el régimen semipresidencial. Si uno quisiera modelos, uno diría presidencial Estados Unidos, parlamentario el clásico, pero no es el único, sería Inglaterra, el Reino Unido, pero pensemos también en Alemania, y el semipresidencial Francia, o pensemos en Portugal. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, primero la diferencia entre presidencial y parlamentario, y ahí puede uno meter en la mitad el semipresidencial. La diferencia esencial es el grado de separación de poderes. En el régimen presidencial, tanto el presidente es electo popularmente, es el caso colombiano, como el Congreso es electo popularmente, y ambos tienen periodos fijos. Entonces, en Estados Unidos es un poco distinto, tienen periodos fijos, los senadores 6, los representantes de la Cámara 2 y el presidente 4. En Colombia los dos tienen 4, tienen periodos fijos. El presidente no puede disolver el Congreso, y el Congreso en principio solo puede destituir al presidente por faltas. No puede destituir a un presidente porque no me gusta su política. No puede. Ese es el régimen presidencial, es el régimen que más o menos domina en América Latina. Hubo algunas experiencias semiparlamentarias en Uruguay, pero es absolutamente excepcional, es dominante en América Latina. Y el régimen parlamentario es distinto. En el régimen parlamentario uno tiene usualmente un jefe de Estado que o es un presidente con un periodo muy largo, 6 o 8 años, como en Alemania y Austria, o es un monarca, pues de por vida, que es como el árbitro general, con un poder muy limitado, que representa al Estado, a la nación.
Y luego hay un jefe de gobierno, que usualmente llama uno primer ministro, en Alemania lo llaman canciller, pero digamos este es lo mismo. Y ese jefe de gobierno depende de la composición del Parlamento. Es decir, uno no, en Alemania no se elige al primer ministro, en Italia no se elige al primer ministro, en Austria tampoco, en Reino Unido tampoco, sino uno elige el Parlamento. Y del Parlamento salen unas mayorías. Y de esas mayorías, entonces el jefe de Estado le dice a quien cree que tiene la mayor posibilidad de conformar gobierno, conforme gobierno. Y si es un régimen multipartidista, son siempre o usualmente gobiernos de coalición. No sé, entonces, por ejemplo, muy usual durante un cierto tiempo en Alemania era el Partido Demócrata Cristiano y los socialdemócratas, a veces con dominio de los socialdemócratas, a veces al revés, varían. Y entonces ese primer ministro solo permanece en el cargo mientras cuenta, hay, digamos, algunos diseños distintos, pero mientras cuenta con el apoyo del Parlamento. Si él pierde el apoyo, ahí hay distinciones entre regímenes, pero digamos para poner la idea fácil, si él pierde el apoyo del Parlamento, entonces pueden suceder una de dos cosas. O el Parlamento busca unas nuevas mayorías y cae el gobierno y se forma un nuevo gobierno sin llamar a elecciones. O el jefe de gobierno dice, no, realmente yo soy el que tengo la razón. Ustedes, Parlamento, me están bloqueando, por usar las expresiones del presidente Petro, y entonces nos vamos a elecciones. Y entonces se adelantan elecciones. Entonces el periodo no es fijo, sino el periodo es variable. Esa es como la idea. Entonces, ¿qué es lo que los que defienden el presidencialismo dicen? Mire, es mucho más estable. Uno elige un presidente y dura 4 años, uno elige un congreso y dura 4 años, y hay mejor separación de poderes. El presidente hace unas cosas, el congreso hace otras. Y en América Latina se dice, y pues necesitamos como un papá, como un caudillo, como un César que nos dé estabilidad. Pero en los años 90 empezó a haber muchas críticas. Hubo, digamos, politólogos. El que más encabezó ese debate fue Linz, un politólogo de Estados Unidos, pero no fue el único. En América Latina, Carlos Santiago Nino, Arturo Valenzuela, un chileno, pero digamos exilado en Estados Unidos, también defendieron eso y empezaron a mostrar que el régimen presidencial tenía muchos problemas, sobre todo cuando había, digamos, uno podría decirlo así, el presidencialismo puede generar o presidentes muy prepotentes porque logran tener una mayoría sólida en el Congreso y entonces nadie los controla. O presidentes impotentes, porque no tienen mayoría en el Congreso, porque es multipartidismo y entonces los partidos pueden bloquearlo. Y en esos casos ni el Congreso puede deshacerse del presidente, ni el presidente puede deshacerse del Congreso. Y entonces quedan 4 años en una situación muy difícil. Y entonces aparentemente el régimen presidencial, que le da enorme poder al presidente, si no cuenta con las mayorías, y sería normal que no contara con las mayorías estables si uno tiene un régimen multipartidista, entonces es un presidente que tiene que recurrir a la mermelada, o tiene que recurrir a legislación de excepción, o tiene que interpretar enormemente, con enorme amplitud, sus poderes presidenciales para impulsar su programa de gobierno. En un régimen parlamentario es distinto porque el jefe de gobierno llega con una coalición, con esa coalición tiene que acordar un programa de gobierno, es decir, bueno, yo obtuve el 25% o 30% de la votación, entonces yo voy a impulsar esto, pero soy socialdemócrata, pero me voy con los verdes dicen sí, pero entonces tenga que esta política verde, o si no, no lo apoyamos. Entonces, bueno, meto esa política verde y de pronto tengo unos liberales que dicen, no, pero yo quiero, digamos, un tema de fortalecimiento de la libertad de prensa y tengo esa coalición, unos liberales, unos verdes y unos socialdemócratas, una coalición de centro-izquierda. Y entonces estos partidos están comprometidos con este gobierno y entonces este es un gobierno eficaz. Y la oposición entonces tiene que hacer una oposición creíble, decir, no, este gobierno no está haciendo las cosas bien. Y si desde el momento hay una crisis, pues o se reconfigura el gobierno o se llama a elecciones. Entonces tiene uno al mismo tiempo un gobierno más eficaz, tiene uno primeros ministros
menos prepotentes porque no fueron electos popularmente, sino por coalición gubernamental, que tienen que ir a explicar al Parlamento constantemente sus políticas, porque si no logran la confianza pueden perder, hacen una moción de censura y pueden perder el gobierno, y tiene válvulas de escape. Y entonces eso hace que sea al mismo tiempo un gobierno más eficaz, pero más democrático. En cambio, en el régimen presidencial, uno lo que tiene es tendencias al autoritarismo y una tendencia muy fuerte a la polarización. ¿Por qué una tendencia muy fuerte a la polarización? Porque en un régimen presidencial, el que gana la presidencia se lleva todo el ejecutivo. No tiene que negociar con nadie. En Estados Unidos un poco porque los equivalentes a los ministros tienen que ser aprobados por el Senado, entonces ahí hay una cierta negociación, pero en América Latina los presidentes nombran sus ministros como quieran. Entonces yo puedo ganar por 1% y me llevo todo el Parlamento, todo el Ejecutivo. Entonces la lucha por la presidencia se vuelve definitiva. En cambio, en un régimen parlamentario, pues bueno, vamos a ver quién va a quedar después de estas coaliciones, quién se configura como jefe de gobierno, y eso permite más estabilidad, menos polarización, más democracia y más rendición de cuentas. Entonces yo creo que es mejor. Digamos, ese debate se dio muy fuerte en los 90s, luego se consideró que había sido superado porque entramos a lo que llamaron algunos como Dieter Noll un presidencialismo renovado en América Latina que mostraba que era posible. Pero yo creo que lo que ha pasado en los últimos 8 años en América Latina muestra nuevamente esas dificultades. O sea, o presidentes que controlan el Congreso y hacen reformas muy complicadas como AMLO, o presidentes, digamos, que se sienten bloqueados, o rupturas institucionales, presidentes destituidos arbitrariamente como en Perú, y no tiene uno realmente, o presidentes súper autoritarios como Bukele, digamos que controla el Congreso y entonces hace lo que quiere, y no logra uno tener gobiernos eficaces, pero democráticamente controlados y con rendición de cuentas democráticas. Entonces yo creo que la forma de gobierno parlamentaria es mucho mejor. ¿Y por qué crees que no se discute ese tipo de, digamos, de cambios en el país que tenemos? Agregándole una pregunta más, y es ¿cómo lees tú entonces el presidencialismo en los últimos, en el siglo XXI en Colombia? Partiendo de Uribe, que quiebra, me parece, la institucionalidad, cooptando el Congreso, con un Congreso que fue después considerado espurio y legítimo y además condenado, el 60 parlamentarios condenados por paramilitarismo, después Santos, después Duque y ahora Petro. ¿Cómo lees tú esos presidentes y por qué crees que no hemos logrado discutir? Por lo menos discutir, ni siquiera, digamos, reformar, pero discutir. Yo creo que la dificultad para discutirlo deriva de varios factores. El primero es como que es un hecho histórico. Digamos, hay un peso enorme de la tradición histórica del presidencialismo desde las primeras constituciones en toda América Latina. Toda América Latina, desde el inicio se optó por presidencialismo, salvo, digamos, algunas excepciones monárquicas, digamos, en Brasil, que tuvo un desarrollo singular porque pues, la Casa Real se exiló en Brasil con la invasión napoleónica, y un poquitico en México con el Imperio Iturbide y luego el Imperio austrohúngaro, sí, por allá. Entonces, de resto siempre han sido presidentes, o dictadores o presidentes. Entonces hay como una tradición presidencial y como que, así como alguien dice yo soy de Santa Fe o soy de Millonarios. Eso no se cambia. Eso no se cambia, nosotros somos presidencialistas. Esa es una. La segunda es como esa idea del hombre providencial. Es decir, tenemos esa Colombia menos, pero la idea del caudillismo y el cesarismo es muy latinoamericana. En el régimen parlamentario surgen caudillos, eso no lo evita, y surgen populistas, eso no lo evita, pero lo hace menos probable, creo yo. Y luego están los que plantean objeciones más serias, que los que plantean objeciones más serias es
es que hay muchos presidencialismos y muchos parlamentarismos. Entonces la oposición no es tan rígida y hay parlamentarismos que no han funcionado tan bien. Ponen el ejemplo italiano de demasiada inestabilidad. Entonces hay que pensar en cuál parlamentarismo. Y hay presidencialismos que no han funcionado tan mal. No sé, pensemos en Uruguay, pensemos durante un buen tiempo, o en Chile, en América Latina. Y durante un buen tiempo, hoy no, en Estados Unidos. Entonces dicen, no exageremos los riesgos del presidencialismo y no exageremos las bondades del parlamentarismo. Y yo creo que es una objeción que hay que tomar en serio. Y la más importante es que cambiar una forma de gobierno es muy difícil. No hay muchas experiencias de cambio de un régimen presidencial a uno parlamentario. No hay muchas. Entonces eso hace que algunos digan, no, por ahí no es la vía es cómo corregimos el presidencialismo. Y yo no excluyo que puedan tener razón. Lo que creo es que es un debate que deberíamos dar, porque yo creo que lo que se hizo introduciendo aparentemente unos elementos parlamentaristas en Colombia, que fue la moción de censura a los ministros, es un pésimo injerto, porque eso lo que permite es que el Congreso pueda de pronto chantajear al presidente que lo vaya a destituir un ministro y el gobierno no tenga reacción frente al Congreso. Y por eso en otros países se ha flexibilizado la posibilidad de que el Congreso pueda destituir a los presidentes, como en Perú, pero con la fórmula de que el presidente a su vez solo tiene una posibilidad de disolver el Parlamento y entonces eso dificulta. Entonces yo creo que sí ha habido en América Latina la idea, el presidencialismo no nos ha funcionado tan bien, tenemos que modificarlo, de pronto con elementos parlamentarios, pero creo que no lo hemos logrado. Entonces yo creo que el debate debe estar abierto, que el debate de la forma de gobierno debe estar abierto. De pronto yo estoy equivocado y el salto al parlamentarismo es un salto equivocado, yo no lo creo, pero es una discusión en la que estoy abierta. Y antes de llegar a Colombia de nuevo, te pregunto por Estados Unidos porque lo acabas de mencionar. Hoy, ese salto hacia digamos, hacia el extremo que representa Trump en el sentido no solamente de su ethos como sujeto, como humano, como ser humano. ¿Tiene ethos? O sin ethos, sin ningún ethos en sus formas, o no sé si son formas, sus caprichos, sus ocurrencias, que en todo caso están produciendo una ruptura en la democracia misma de Estados Unidos. Se está saltando controles, se está tomando decisiones sin consultas, por ejemplo. ¿Tú crees que eso va a producir un cambio de régimen en Estados Unidos? Yo creo que estamos viendo algo peligrosísimo en Estados Unidos y para el mundo, y que en parte está asociado al presidencialismo. O sea, yo creo que el contraejemplo que algunos dicen, no, pero mire que el presidencialismo puede funcionar, mire en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos funcionó a pesar del presidencialismo, no gracias al presidencialismo, porque fue un presidencialismo acompañado de partidos durante mucho tiempo no ideológicos, y entonces que permitían unos arreglos permanentes entre el gobierno y el Congreso, que hacía que fuera un presidencialismo raro. Y eso acompañado del federalismo y un estado muy grande con estados federales muy fuertes que hacían contrapesos institucionales y una tradición de independencia judicial y de control judicial de constitucionalidad muy fuerte. Entonces, y otros órganos independientes fuertes como el Banco Federal. Entonces fue todos esos elementos lo que hicieron que los riesgos de ruptura a partir del presidencialismo fueran menores y no fuera tan polarizante, porque precisamente hasta los 90, por ejemplo, entre el 40 y el 90, las diferencias entre demócratas y republicanos en términos de políticas sociales y económicas era muy menor. Eso cambió con todo el ascenso del neoliberalismo, con Reagan, pero sobre todo después con el ascenso de los cristianos en el Partido Republicano, y ese partido se ideologizó tremendamente. Entonces hoy tenemos un partido republicano muy ideologizado, incluso los más moderados republicanos que no están tan lejos. O sea, recordemos el rival los rivales de Obama eran republicanos muy decentes y muy moderados. Entonces eso cambió radicalmente, y entonces ahí es que todos los riesgos del presidencialismo surgen, porque hoy tenemos un presidente que controla el Congreso, entonces ese presidente prepotente,
con una Corte Suprema fuertemente influida por los republicanos y los republicanos más de derecha. Eso fue todo un esfuerzo de captura de la Corte Suprema por la extrema derecha estadounidense. Hay se me olvidó el nombre, pero como un think tank que se encargó de tratar de llevar a la Corte Suprema magistrados de orientaciones complicadas. Y hoy tenemos que es un presidente sin contrapesos y que hace esas cosas terribles que está haciendo, tanto a nivel interno, con la persecución de migrantes, como a nivel o el envío de tropas a los territorios donde tiene oposición o los ataques militares, como lo está sucediendo con la guerra con Irán. Entonces, sí, yo creo que esto muestra como los riesgos de ruptura que tiene el presidencialismo. Imaginemos, digamos, uno puede hacer un contrapeso, que es Estados Unidos tiene dos cosas muy malas, que es el sistema electoral que genera bipartidismo, que es un sistema electoral mayoritario que genera bipartidismo, y con un presidencialismo. Cuando esos partidos no son tan ideológicos, no es tan grave, porque hay negociación permanente. Pero con partidos ideologizados, entonces por 1, 2, 3%, un grupo puede dominar totalmente el Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Y si ha ido dominando poco a poco el Judicial, entonces uno tiene una erosión de la separación de poderes terrible, que es lo que está pasando en Estados Unidos. En una organización tan desprestigiada como el Congreso colombiano, ¿tú crees que una discusión de ese talante, o en todo caso, no de cambio de régimen, pero sí de reforma política, de fortalecimiento de los partidos, como lo has propuesto en varias ocasiones, va a tener lugar? ¿O tú crees que estamos condenados a seguir repitiendo estos errores que hemos repetido a partir de la Constitución del 91, que, como dijiste, tiene muchas virtudes, pero ahí quizás falló? Yo he sido muy crítico del proyecto de constituyente del gobierno. Pero porque creo que está mal orientado, y creo que está mal planteado y que ha generado una polarización innecesaria, pero yo sí creo que hay temas que pueden requerir una constituyente. Y los tres temas que mencioné son tres temas que podrían requerir una constituyente. Si uno va a discutir una nueva forma de gobierno, eso uno no lo puede hacer en el Congreso porque hay el riesgo de que la Corte diga que es una sustitución constitucional. Tendría que ser por una constituyente. Las reformas electorales se han demostrado muy difíciles en el gobierno, en el Congreso, porque los congresistas son elegidos con el actual sistema electoral y se benefician de él, entonces tienen como un conflicto de interés para tratar de modificar un sistema electoral que los ha favorecido. Y el tema del ordenamiento territorial es un tema de enorme complejidad, y también muchos congresistas son elegidos por las circunscripciones territoriales hoy, que son las departamentales, entonces también tendrían dificultades de decir repensemos las fronteras territoriales de nuestros departamentos, que es uno de los temas que habría que pensar en un reordenamiento territorial. Entonces esos son como tres temas gruesos que uno diría podrían ameritar una constituyente. El lío con el proyecto del gobierno es que no menciona ninguno de los tres, o los menciona muy tangencialmente. Entonces sí lo veo difícil. Yo creo que en el tema, por ejemplo, de reforma electoral, se planteó un proyecto muy interesante, bueno, que surgió del Acuerdo de Paz. En el Acuerdo de Paz se creó una comisión de estudios para que hiciera una propuesta de reforma electoral. Y esa comisión de estudios, ahí estuvo, por ejemplo, Elizabeth Ungar, estuvo un ex magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes, etcétera, con unos apoyos internacionales, un profesor del Rosario, Yves. Hicieron una propuesta muy interesante y eso ni se debatió. Entonces sí creo que ahí hay como una dificultad para impulsar eso, pero si uno lograra un acuerdo, decir, discutamos la forma de gobierno, ahí yo no digo transitemos al parlamentarismo porque creo que sí, hagamos una reforma electoral en donde ya hay muchos acuerdos y repensemos el reordenamiento territorial, y uno dice, bueno, para eso una constituyente limitada a eso, que ya es enorme, pero limitada a eso, que no toque nada más, yo creo que podría tener sentido. Una constituyente para eso supondría cambiar el Congreso, votar de nuevo y que entren otros. No, supondría que se convoca un cuerpo especial. El Congreso sigue funcionando, pero como poder legislativo,
pierde la facultad durante unos meses que opere la constituyente para reformar la Constitución, y esos se eligen solo para reformar la Constitución, no pueden hacer nada más. Así como el legislador, el Congreso ya solo podría legislar, pero no tendría la posibilidad de hacer en esos periodos, por ejemplo, digamos una constituyente de un año. En ese año no podría hacer actos legislativos, actos de reforma constitucional. Esa constituyente tampoco podría tomar medidas legislativas. Y esos constituyentes se eligen popularmente. Se eligen popularmente. Los partidos, digamos, poner a consideración. Sí, o movimientos sociales y ahí puede uno pensar, yo creo que lo que está en el proyecto del gobierno puede ser excesivo, pero que algunos grupos sociales, pueblos indígenas, campesinos, tengan una representación especial, comunidades afros, para que haya mayor pluralidad. Eso podría tener sentido, y yo creo que es una discusión y una reforma importante. Pero yo creo que debemos avanzar en esa dirección. Digamos, debemos avanzar en la dirección de un debate de cuáles son las instituciones que se requieren para las transformaciones sociales y para la democracia y la igualdad y la libertad en Colombia. O sea, es como tomar en serio las instituciones. ¿Y qué opinas de esa crítica tan común ahora entre ciertas personas de un pensamiento más neoliberal, en donde se acusa, por lo menos a la gente que es progresista o izquierda, de una suerte de nostalgia institucional? En Colombia hubo unas instituciones muy importantes antes de la Constitución del 91. Que se hayan corrompido es otro problema, pero eran instituciones, pienso en el INCORA, pienso en el IDEMA, pienso en una institucionalidad que se construyó en un proyecto modernizador desde los años 30 para adelante. ¿Qué piensas de esas críticas? Es como si no fuera posible pensar de nuevo una institucionalización del país, porque eso ya fue superado. No, yo creo que es un error muy, muy fuerte. Yo creo que este libro de Acemoglu y Robinson, el de ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países o por qué triunfan algunos? Defiende como la tesis totalmente contraria. Los países que triunfan son los países que tienen buenas instituciones. O sea, los países que logran crear... Y es, digamos, una idea vieja. Es la idea del premio. Ellos la reformulan de otra manera, pero se parece... y a mí me gusta más la de Acemoglu y Robinson, pero es un poco la idea de North, que fue el neoinstitucionalista digamos que es como una teoría distinta del marxismo. El marxismo diría, para uno tener buenas instituciones, uno lo que tiene que tener es una buena economía y una buena sociedad. Y aquí lo que uno dice es, para uno tener una buena economía y una buena sociedad, debe construir buenas instituciones. Yo creo que la realidad es como una interacción entre los dos. Pero el tema institucional es clave. Por ejemplo, a mí me sorprende que en Colombia no haya una discusión seria, que ese es otro tema que algunos hemos planteado, sobre burocracia, o sea, sobre servicio civil, o sea, sobre una administración pública eficiente, ni en la izquierda ni en la derecha. Como que en la derecha quieren a veces desmontar las instituciones que existen con una visión minimalista de Estado, y en la izquierda como que hay como a veces, incluso Petro dijo alguna vez, el enemigo interno son las burocracias, y yo lo que creo es que si uno no tiene un servicio civil fuerte, pues no puede tener instituciones eficaces. Y aquí tenemos es como parches de institucionalidad burocrática en el sentido de Max Weber fuerte, y en el resto están atrapadas con el clientelismo, y yo creo que ahí el fortalecimiento de la carrera administrativa, el acceso por concurso, un grado de meritocracia, pero también permitiendo para que sectores que no han podido acceder a la educación de calidad como otros tengan posibilidades de acceso, pero que haya un servicio civil fuerte, debe hacerse. Y yo creo que uno de los grandes errores fue, por ejemplo, de lo que mencionaste, de INCORA y DEMA, fue el desmonte de esa burocracia que en algún momento fue eficiente e importante. La dejaron de caer y luego la desaparecieron o la fragmentaron en varias agencias. Yo creo que eso fue un error y que hoy estamos viviendo esas dificultades para impulsar la reforma agraria.
una desinstitucionalización frente a una promesa que no se terminó de cumplir, que es la descentralización, que es tu segundo gran tema y que tiene que ver con una propuesta que hemos olvidado o que se ha olvidado en el país, porque pasaron 35 años ya. Orlando Fals Borda fue constituyente, incluso intentó meter en el ordenamiento territorial la idea de provincia, que tiene que ver también con temas culturales muy profundos. El ordenamiento territorial no es solo una lógica administrativa, sino una lógica cultural. Tú has puesto el ejemplo del Magdalena Medio, en donde confluyen 8 departamentos en una región que es una región cultural. Básicamente, eso es lo que es una cultura ribereña, una cultura que tiene comunicación, pero que está separada de una manera absolutamente absurda. ¿Por qué no se cumplió esa promesa? ¿Por qué empezamos a echar para atrás? ¿Y por qué eres crítico hoy frente al sistema, a la reforma del Sistema General de Participaciones? ¿Qué tendríamos que hacer para empezar a cumplir esa promesa y para llegar a esas 9 regiones de las que habló Fals como una organización territorial distinta para Colombia? Yo creo que en la constituyente no se logró consenso. Es una constituyente que solo tuvo 6 meses, hizo una tarea enorme y como que en ese tema dijeron, no, dejémoslo para más adelante. Y entonces, que no es una mala idea en un proceso constituyente. En España hicieron cosas así y no les salieron tan mal. Por ejemplo, en España sí definieron las autonomías, porque tenían la tradición histórica, pero no definieron el régimen de cada región, sino dijeron, dejemos eso a unas leyes posteriores que sean aprobadas en diálogo entre la región y las Cortes y revisadas su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, y esas son las leyes de autonomía. Y entonces algunos tienen mucho más autonomía, como el País Vasco o Cataluña, y otros tienen menos autonomía, como Andalucía, etcétera. Entonces ahí les funcionó relativamente bien. No definieron todas las competencias de todas las entidades territoriales. Aquí entonces como que se tomó esa idea y se dijo, bueno, por ahora mantengamos el sistema que viene, nación, departamentos, municipios, fortalezcamos a los municipios sobre todo, con las transferencias, con el sistema general de participaciones que llamamos hoy, démosles más plata y más competencias, y luego vemos. Entonces se dejó abierto a la posibilidad de crear provincias que reagruparían municipios en un departamento, o crear regiones que agruparían departamentos. Esa fue como la concesión a Fals, y también la concesión de que cada cierto tiempo se revisaría el mapa político de Colombia. Eso nunca se ha hecho. ¿Cuál es el lío? Está explícito. Está explícito, sí. ¿Cuál es el lío? El lío es que aquí el problema es que entonces las dinámicas políticas hacen que no haya incentivos a repensar el reordenamiento territorial. Porque si yo soy electo por el departamento del Bolívar, que es un departamento absurdo, o sea, ¿qué relación hay entre el sur de Bolívar y Cartagena? Ninguna. Son dos realidades totalmente distintas. Pero si yo soy electo por Bolívar, pues no voy a cambiar a Bolívar. Entonces no tengo un incentivo, y así sucede con todos los de la Cámara. Entonces no hay un incentivo fuerte a realmente reorganizar territorialmente a Colombia. Lo que sucedió es que entonces se transfirieron dineros y competencias a entidades territoriales, muchas veces irracionales en sus fronteras geográficas, y sobre todo muchas veces muy débiles. O sea, que yo le transfiera competencias, no sé, a un municipio fuerte como Bogotá, digamos, pero digamos incluso otros menores, o a un departamento fuerte como Antioquia, no es lo mismo que a Guainía o a un municipio muy débil. Entonces llega a municipios sin capacidades. Entonces muchas veces la corrupción era incapacidad, o sea, cometían ilegalidades porque no sabían, otras veces, pero sí se permitía la captura de esos poderes locales que ahora tenían mucho más plata. Y entonces lo que se hizo fue recentralizar. Entonces, unas reformas del 2002, 2003, echaron para atrás el porcentaje y se recentralizó. Y ahora lo que se hizo fue nuevamente descentralizar, pero sin repensar el ordenamiento territorial.
y yo lo que digo un poco con Fals es, uno pensar la descentralización y la autonomía sin reordenar el territorio, podemos volver a caer en lo mismo, que transferimos recursos a entidades territoriales y nuevamente son entidades territoriales débiles, con divisiones administrativas irracionales, que nos garantiza que no se repita la historia de los 90 en Colombia. Que fue que esa plata no fortaleció realmente la democracia local porque uno lo que quiere es fortalecer la democracia local y la gobernabilidad local. Y para eso es que yo creo que uno debería pensar en 8, 9, 10 grandes regiones y repensar las provincias. ¿Cómo llegar a eso es muy difícil? Yo pensaba, bueno, una constituyente, otros me dicen, no, una constituyente que coja el mapa y diga, ahora ya no existen Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, sino Paisolandia, no, pues hay revolución, porque digamos hay entidades también, esas divisiones geográficas generan identidad. Entonces, ahí tenemos un problema muy difícil, pero al menos debemos pensar, no, eso no se soluciona simplemente pasando más plata a las regiones y discutiendo qué van a hacer a las entidades territoriales, perdón, al departamento y a los municipios, y discutiendo qué van a hacer ellos. No, yo creo que eso requiere repensar el ordenamiento territorial y por eso es que soy crítico del acto legislativo, no porque crea que, no porque esté en contra del fortalecimiento de la autonomía territorial, todo lo contrario, sino que creo que eso no lo va a fortalecer, sino que va a transferir recursos cuya racionalidad en su ejercicio no es clara. Entonces ahí tenemos un problema difícil. Y eso tendría que ver con un tema de fondo, que es el tema de la paz, porque si tú no puedes lograr transformaciones territoriales reales, y quienes hemos estado en el gobierno o en el Estado durante algún tiempo, entendemos y ya sabemos lo difícil que es transferir recursos, invertir, nada más invertir fuera de los centros de poder es muy difícil, las formas de contratación, esta ley que crearon para contratar que es absolutamente absurda, operadores de Bogotá que van a dar los almuerzos de un taller en Pasto, cosas de una demencia. Uno diría, entonces, ¿es real ese anhelo de paz si no estamos imaginando de nuevo el territorio? Yo creo, o sea, yo creo que la idea de paz territorial es muy buena. Pero sin reordenamiento territorial no tiene piso. Entonces, un ejemplo de eso es los PEDETs. Los PEDETs era una gran idea porque es una idea que no respetaba el ordenamiento territorial. Porque un PEDET puede tener municipios de varios departamentos, porque se mira es la victimización. Y yo creo que los PEDET expresan más regiones históricas que nuestros departamentos y municipios. Regiones históricas ahí formadas por la guerra, no es lo mejor, pero expresan más identidades históricas. Pero mm, tanto por problemas de falta de voluntad, pero también porque cómo yo logro impulsar un plan de desarrollo con enfoque territorial, que es lo que quiere decir el PEDET, cuando ese PEDET, esa región PEDET, está, digamos que son 15 municipios de 4 departamentos. Tengo que poner a coordinar a 15 alcaldes y a 4 gobernadores. Eso tiene mucha dificultad. Entonces ahí es donde uno dice, es que nuestra realidad, nuestra formalidad político-geográfica no corresponde a las regiones, como diría Falsborda, como productos y expresiones histórico-culturales económicas. Y debemos lograr esa articulación. Yo creo que esa es una de las tareas más difíciles que tenemos y que tiene que ver con la paz, tiene que ver con las economías criminales, porque también aprovechan esa debilidad de la gobernanza local. Y yo creo que es difícil fortalecer esa idea de fortalecer el Estado en los territorios, que es acertada, el Estado democrático, no simplemente ya la fuerza pública, pero fortalecer el Estado democrático en los territorios, es difícil si uno no reordena el territorio. Hacen un reordenamiento territorial jurídico que diga, bueno, este territorio es así, tendrá estas relaciones con esto. Ahí tenemos una dificultad. Y no está puesto en boca de ninguno de los candidatos. Yo no lo veo, ni lo veo en el proyecto constituyente del gobierno, que es un poquito
loco. O sea, mencionan en 2 párrafos la idea de ordenamiento territorial, pero no aparece. Entonces yo creo que estos 3 temas, forma de gobierno, no son los únicos. Está el debate de reforma judicial, etcétera, pero esto, a nivel de reforma política, estos 3 temas, el tema de la forma de gobierno, la relación ejecutivo-legislativo, cómo la mejoramos, eh, eh, la fórmula que se está imponiendo en ciertos sectores de izquierda a mí me parece peligrosísima, que es la fórmula de la la omisión legislativa absoluta que podría ser llenada por el presidente. O sea, que si hay un mandato constitucional, por ejemplo, dar educación, y ese mandato el Congreso no lo desarrolla, entonces el presidente por decreto puede hacerlo. Eso es de un autoritarismo tremendo. Lo que uno necesita es una forma en que el presidente y el Congreso marchen mejor. Y esa fórmula para mí es el parlamentarismo. Es la que permite eso. Que haya un primer ministro que diga, este es nuestra coalición y nuestro programa de gobierno y lo vamos a impulsar. Y tengo las mayorías. Entonces puedo. Pero no soy el líder, porque uno de los líos se lo olvide, uno de los grandes líos del presidencialismo es lo que llamaba Linz las legitimidades democráticas duales. Entonces el presidente dice es que yo soy el representante del pueblo y el Congreso dice no, el representante del pueblo soy yo y hay quien tercia. En cambio en el parlamentarismo no, el presidente, el primer ministro no puede decir es el representante del pueblo, no, usted es la expresión de este parlamento. Aquí la representación del pueblo está aquí en el Parlamento. Entonces hay menos esas tensiones tan fuertes que ahorita Trump se siente, a pesar de su bajísima popularidad, pues el representante del pueblo gringo porque fue electo. Eso es. Acabas de denunciar un tema que no nos vamos a detener, vamos hacia el final de la conversación, pero y yo creo que es un tema importante porque tú también señalaste una falla de la Constitución del 91, que fue la creación de la Fiscalía, o en todo caso la concepción de la Fiscalía como la tenemos hoy. ¿Por qué tu crítica a la Fiscalía y cómo imaginar que también va a ser posible una reforma a la justicia que tú has pensado muchísimo y que no ha terminado de ocurrir? Una vez más, no sabemos por qué todos estos temas que son neurálgicos para el desarrollo de la política pública quedan como subsumidos y nos quedamos solo en la superficie de la discusión, digamos, fáctica y pragmática y urgente de lo que nos va pasando. Mi crítica más fuerte a la Fiscalía fue antes de una reforma del 2003, que se creó una Fiscalía con poderes judiciales. Y eso era terrible. En el 2003, eso toca abonarle porque se hizo durante el periodo Uribe, yo no sé cómo pasó durante ese periodo, y creo que el fiscal era Osorio, pero se impulsó una reforma que limitó las funciones judiciales de la Fiscalía y racionalizó mejor la Fiscalía. Y entonces ahí como muchas de mis primeras críticas se redujeron, que yo llamaba que no era un fiscal general, sino un general fiscal. Porque antes de esa reforma, los autos de detención lo dictaban fiscales. Y lo revisaba luego su fiscal superior. Ahora son jueces de garantías. Eso mejoró. Pero yo creo que el tema hoy con la Fiscalía es un tema más del sistema de nombramiento. Ahí tenemos, y con los magistrados, ahí tenemos un debate difícil que es como una cuadratura del círculo, que es... Tenemos claro que los sistemas de nombramiento ahorita no son buenos, ni de procurador, ni de defensor, ni de magistrados. Ahí hay líos. Hoy lo hemos visto con los últimos nombramientos de la Corte Constitucional, donde Carlos Camargo, ex defensor del pueblo, se hizo elegir gracias a que nombró una cantidad de magistrados de la Corte, familiares de magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Congreso. Entonces ahí tenemos un lío de cómo mejorar esos sistemas de designación. La apuesta que hizo la Constitución del 91 era que si para esos procesos de designación pasaban por las Cortes, que en esa época eran muy prestigiosas, entonces eso mejoraba los procesos de elección, y lo que hizo fue politizar a las Cortes. El problema es que no sabemos ahorita dónde ponerlo.
Ese es como un tema donde tenemos que hacer una discusión. Si el fiscal no es elegido por la Suprema en una terna del presidente, ¿cómo lo elegimos? O la fiscal. Y no tenemos claridad. Algunos quieren una fiscalía, se lo ha oído creo que a Pedro Medellín, una fiscalía como la gringa, que es que el fiscal sea el ministro de Justicia. A mí me parece eso para Colombia un error gravísimo. La idea de fiscalía independiente, yo estoy de acuerdo, sin poderes judiciales. Y entonces eso mejoró. Ahora lo que tenemos es cómo logramos elegir para que sea un sistema de designación, para que ese sistema de designación genere una fiscalía independiente, pero que coordine con el Ejecutivo. La fiscalía debe ser independiente para que no sea usada por los ejecutivos para perseguir opositores y para que pueda investigar al propio gobierno. Pero obviamente la fiscalía y el gobierno tienen que marchar juntos en mucha cosa, porque el uno es el garante del orden público y el otro es la investigación criminal. Entonces, ¿cómo va a hacer uno, por ejemplo, negociaciones con bandas criminales si no es con una coordinación entre la fiscalía y el gobierno? Entonces ahí tenemos un lío de diseño. Eh, eh, a mí se me han ocurrido fórmulas locas, pero creo que no hemos avanzado en esa dirección. La fórmula que han propuesto algunos a mí me parece mala, que es que sea la terna de la Corte Suprema para que elija el presidente, me parece mala. Entonces toca pensar ahí que yo creo que debe haber como unos filtros meritocráticos. Podría uno pensar en cosas en donde se incorporen, que es otro de mis temas, que es el de la lotocracia, elementos de sorteo, y podríamos tratar de generar unos mejores sistemas de diseño, de designación de altos funcionarios. Lo que creo es que detrás de todo eso está el problema de la política. Ujú. Es decir, mucho es que no queremos que quede mucho ni en el Ejecutivo ni en el Congreso porque no creemos mucho en la política. Y yo creo que hay que mejorar la política. En la medida en que uno tenga una política mejorada, unos presidentes que tengan más sentido del Estado, un Congreso que sea con partidos disciplinados, con democracia interna, pues uno va a confiar más en cosas que hagan tanto el gobierno como el Congreso. Y por eso la reforma, la otra pata es la reforma electoral. Ujú. Un consejo electoral distinto, una corte electoral, garantía de democracia interna de los partidos, financiación estatal, listas cerradas, cosas de ese estilo, donde este es uno de los temas donde hay más consenso académico y político Más posibilidades de los tres es el que... es el que ha generado más avances, como que todo el mundo dice, esto es como por aquí. En el ordenamiento territorial yo no veo mucha discusión, digamos, cuando yo lo planteo en algunos espacios académicos, como que dicen, uy, sí, ahí hay un lío, el Magdalena Medio es un lío. Y uno dice, pero pues lo dijo Falsa hace 35 años. Y el de forma de gobierno, como que dicen, sí, eso está interesante, pero Es como una distopía. pero somos Eso es ciencia presidencialistas. ficción. Gracias, pero no. Y finalmente lo que te insistía, la reforma a la justicia no funcionó en este gobierno tampoco. ¿Por qué no podemos hacer una verdadera fortalecimiento de la justicia en Colombia? Que creo que es un tema urgente, además. También es un tema urgente. Lo que pasa es que en la reforma a la justicia se pegan muchas cosas. Se pegan muchas cosas. Es decir, se piensa como la reforma a la justicia y hay cosas que se pueden, digamos, para mí la reforma a la justicia pasa por tocar una entidad que ha demostrado una capacidad de resistencia al cambio impresionante, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Eso quedó muy mal en la Asamblea Constituyente y no se ha podido reformar. ¿Por qué quedó muy mal? Porque era la idea de que ese tuviera un poder nominador de magistrados de altas cortes, administrara el presupuesto, generara los concursos de magistrados, o sea, tenía un poder era como un poder nominador y un poder de administración de recursos. Su forma de elección es que son 6 que se autonominan también magistrados, que ya no tiene mucho sentido en un órgano de gobierno, 3 nombrados por el Consejo de Estado, 2 por la Suprema y 1 por la Constitucional. Y estos a su vez nominan a quienes van a reemplazar a los magistrados de la Suprema. Entonces se genera
Primero, este órgano solo representa a las altas cortes. En la mayoría de los países donde hay buenos consejos superiores de la judicatura, por ejemplo en Italia, el Consejo Superior de la Judicatura sí tiene una representación de altas cortes, pero no solo de altas cortes, tiene de otros sectores, los magistrados de tribunal, los jueces. Entonces uno debería tener algo más representativo del conjunto de la rama. Y segundo, yo creo que la rama judicial no debe autoadministrarse solo con la visión de la rama, que tiene que haber visiones externas. Entonces, en otros países hay algunos que son nombrados de afuera. La gran mayoría del Consejo Superior sigue siendo judicial, pero hay, no sé, profesores, hay representantes de los abogados, para que haya otra visión. Es decir, que no sean los jueces decidiendo cómo se ejecutan los recursos judiciales pensando en los jueces, sino que haya un abogado que dice, no, pero es que eso funciona muy mal porque yo lo he vivido y el juez no lo vive. Entonces yo creo que eso quedó muy mal y las tentativas de reformarlo han sido muy difíciles. Hay un avance durante el gobierno Santos con la reforma del equilibrio de poderes y en una sentencia, a mi juicio, desastrosa de la Corte Constitucional dijo que eso era una sustitución de la Constitución. Entonces ahí toca ver cómo se podría tocar eso. Esa es una. Esa es difícil. Ese sería como un tema que podría ir a constituyente. Reforme el Consejo Superior de la Judicatura. Yo no iría a reformar toda la rama porque eso se vuelve hipersensible, porque ahí se dice ahí va a haber autoritarismo, etc. Hay otros temas que se pueden reformar si uno tiene un buen Consejo Superior de la Judicatura, por políticas públicas del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia. Hay cosas que se podrían mejorar fortaleciendo, por ejemplo, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero bien articulados a la rama judicial. Es decir, que cuando uno tenga un conflicto pueda intentar la conciliación y si la conciliación no funciona, entonces yo sí puedo acceder al Poder Judicial. Lo que se hizo aquí es que se dice que uno debe intentar la conciliación ante el juez, pero los jueces no saben conciliar. Entonces uno debería tener algo en donde los centros de conciliación estén, pero esos son del Ministerio de Justicia o de las cámaras de comercio, estén bien articulados con la rama judicial. Esas son políticas públicas, eso no requiere grandes reformas legales ni constitucionales. Entonces hay unas cosas que se pueden hacer por puras políticas públicas, otras que serían temas constitucionales difíciles, que sería el nombramiento de magistrados de altas cortes, pero incluso ahí se podrían mejorar cosas con reformas no dramáticas, pero importantes. Por ejemplo, yo he defendido la idea de que las votaciones para elegir magistrados o para hacer, por ejemplo, cuando se hace la terna de la Corte Suprema para elegir un magistrado de la Corte Constitucional, las últimas que han hecho, pues que el voto de los magistrados que elijan sea público. O sea, ellos no son un ciudadano eligiendo presidente, son un funcionario público ejerciendo poder, que es también como mi crítica a la elección de rector en la Universidad Nacional cuando se hizo secreta. ¿Cómo así? O sea, usted asuma su responsabilidad. Yo soy un magistrado y voté por este porque creí que era el mejor. Y ahí se podrían ver los conflictos de interés. Usted votó por este fue porque le nombraron un familiar. Y entonces eso disminuiría todos esos riesgos de intercambios de favores. Entonces, esa es una reforma muy simple, que el voto sea público. Pero yo creo que tiene enorme impacto. Entonces uno podría ir tocando cosas así, pero creo que todos los ministros, no ha sido el caso en este gobierno, pero en otros llegan con la idea de hacer la gran reforma. Aquí creo que los ministros de Justicia, con el excepción de Montalegre, que quería la reforma constitucional, pero los otros han sido como más prudentes. Entonces el ministro Osuna se fue bien por el tema de tratar de reformar el sistema carcelario. Uh-huh. Y yo creo que tiene razón. Ese es uno de los grandes temas. Y entonces generar mecanismos para que haya sanciones alternativas, para que no haya hacinamiento. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces uno puede mirar distintos puntos y a través de esos distintos puntos ver cuáles requieren políticas legislativas, políticas del Consejo Superior y del Ministerio de Justicia o de la Fiscalía, cuáles requieren reformas legislativas y muy pocas requerirían reforma constitucional. Finalmente, Rodrigo, y dándote las gracias por esta maravillosa clase pedagógica sobre lo institucional, el Estado, las reformas que necesitamos. Quiero hacerte una pregunta y ¿es posible seguir imaginando la democracia como es el debate que todo el mundo está? Hay que imaginar esto porque la democracia está en peligro sin reimaginar el Estado. Yo creo que a veces hablamos mucho de la idea filosófica de la democracia y muy poco de su funcionamiento como Estado.
solamente un comentario más allá de el subcomandante Marcos dijo, los estados nacionales están en crisis, ya son un problema para el mundo que estamos viviendo hoy. ¿Es posible entonces imaginar la democracia sin repensar los estados? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la democracia es un autogobierno de la sociedad, pero es una forma de ejercicio del poder del Estado. Entonces uno no puede agotar la democracia en la organización estatal, pero uno no puede pensar la democracia sin repensar los estados. Esa es un poquito la crítica, digamos, a nivel general acertada. A mí me parece que le faltó aterrizarla, pero es la crítica de Roberto Gargarella a muchas de las reformas constitucionales de América Latina, que pensaron las ideas, los derechos, pero no se metieron a lo que él llama la sala de máquinas. ¿Cómo combino yo esto con esto? Entonces, por ejemplo, él decía una cosa que cuando uno la piensa dices como obvio, pero ¿cómo hicimos un constitucionalismo que le apuesta a la democracia participativa con presidencialismos fuertes? Y luego nos quejamos del populismo presidencial. O sea, abrimos las compuertas. Entonces, como que ahí decimos, bueno, ¿cómo combinamos esto? Entonces, yo sí creo que ahí tiene que haber una imaginación institucional, tanto a nivel de los estados nacionales como en el gran debate en que estamos hoy a nivel del derecho internacional. Y quizás dentro de la sociedad, ¿no? Que recuperemos las ganas de volver a habitar lo público, de volver a hacer servicio civil, de ser funcionarios públicos, de creer que eso tiene que ser administrado por personas con fuerza, con interés, con ganas de transformar. Mil gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes, Rodrigo. No, muchas gracias por la invitación, Juan David. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Creo que nos debemos muchas más conversaciones sobre el destino de nuestras instituciones, sobre las formas de organizarnos, sobre una constituyente probablemente con temas acotados y ciertos como los que se han planteado hoy. Recuerden que no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.